Saludo aquí a los hermanos que seguramente escucharán en Villa Candelaria, otros hermanos que no han podido llegar hoy, y para que usted pueda tener en esta comprensión de las Escrituras más fortaleza de Dios en la gracia, y usted de alguna manera persevere, luche, se sobreponga al pecado, a las tentaciones del mundo, a la propia carne, pero sobre todo ame más a Dios, que le da esta gracia, y a Cristo que la hizo posible. Hay un texto, usted lo conoce, que está en el 2 de Corintios, que Pablo le va a decir a los hermanos, y aquí aclararía, por ejemplo, ¿no?, esta comprensión, decir, ¿cómo es Martín?, ¿no? Dice, hermanos, mire, yo deseo hablarles más cosas, como espirituales, pero no le he tenido que hablar como niños, porque aún no soy capaces, ¿no?, de entender. Son niños, son carnales, dice Pablo. ¿Sabe? Es decir, estos han creído en Cristo, pero Pablo ve que está en un estado, está en un estado a la cual no puede hablarles muy maduramente porque son niños, ¿verdad? ¿Ok? Ahora le hago una pregunta para comprender esta enseñanza que hoy vamos a mirar en las Escrituras. ¿Qué pasa si alguien que cree en Cristo, ¿verdad?, recibe por la fe salvación, por la fe sola en Cristo, y está en esa etapa de madurez como Pablo le escribía a unos en el estado de Corintios? ¿Qué pasa si muere en ese estado de inmadurez? ¿A dónde se va esa persona? Como dice alguien, ¿para el cielo o para abajo? Para el cielo. ¿Por qué? Porque fue la salvación sola, no la salvación más madurez. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué pasa con este entendimiento? Claro que se va al cielo. Pero Martín no era maduro, era un niño, sí, pero la fe te salva para ir al cielo, no la madurez. Hay un versículo que lo vamos a ver a la luz de la Escritura y procuramos ser con una exégesis seria, ¿verdad?, no natural, no humana, que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Se acuerdan? Hasta el día del Señor Jesucristo. Ese pastor, mire, acá dice Dios que la fe no salva solamente, sino que hay un obrar de Dios que va a hacer que esa obra se perfeccione. De manera que si usted no se está perfeccionando, si usted está quedando inmaduro, Dios nunca le salvó. ¿Hay una interpretación que dice eso o no? Hoy vamos a ver a la luz de la Escritura, y espero que el Espíritu Santo Dios nos ayude para que tu corazón pueda reconsiderar que la gratuidad de la gracia es tal cual, y que quizás si estamos viendo esto no debe ser así. Por favor, vayamos a nuestras Biblias, allí en el libro de Filipenses, capítulo 1, el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Ay, ¿qué será? Dice, necesito crecer, dirá alguno, pero no crezco. Yo creo, pastor, que me voy para abajo. ¿Habrás creído en Cristo? Sí, pero me alejé. Bueno, Dios te espera, te ama profundamente, no ha cambiado su amor por ti. Vuelve. Pero Martín, el pastor, todavía lidio con esto. Bueno, la gracia te cubre, vuelve. Dice allí en Filipenses, capítulo 1, podemos comenzar del versículo 3, ¿verdad? Y va a decir lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre dice allí Pablo, en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto, decir, es justo que yo sienta esto, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo, cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
Y esto queda en oración, dice el versículo 9 de Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero dice el versículo 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pequeña oración. Padre querido, Dios del cielo, en tu misma presencia, gracias por este momento. Deseamos, Padre Celestial, mirar tu palabra y rogamos el Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda obrar trayendo entendimiento, luz, comprensión y vida. Buscamos tu gloria, Padre, y exaltar a Cristo. Ayúdanos, Señor. Somos torpes, somos finitos. Bendice este tiempo. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, voy a repetir como un título. Si quisiéramos poner un título, hoy vamos a ver dos pasajes controversiales. Que referimos aquí en este versículo. ¿Cómo es esto que comenzó? O estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y muchos hermanos, teólogos serios, y nuestros hermanos como John MacArthur, explica que aquí está hablando de la obra de salvación. ¿Sabe? Si usted va a ir a las notas de nuestro hermano John MacArthur, va a encontrar que él hace una nota y va a unir por un verbo que están también allí en el libro de Gálatas, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Nuestro hermano John MacArthur, al cual respetamos y quien usted sabe uno se ha colegiado en esa, si quiere llamarle formación académica, bueno, él habla de que se trata de la salvación del alma, pero hoy vamos a mirar en el contexto, ¿sabe? Porque lo que rige la interpretación del texto es el contexto, es decir, el versículo con aquello que le precede y lo que viene después, ¿verdad? Bien, si tuviera que poner un título a esta enseñanza es a seguir, vamos, hermanos, a seguir, Dios te ayuda, no estás solo. Continuemos, vamos para adelante. Yo no sé qué estás en esta mañana lidiando, a vos que escuchas esta grabación, pero vamos, sigamos. Dios te va a ayudar en esto y no estás solo. Bien. Ahora mire, iremos a día poquito por arriba, pero de una manera no por ella menos seria. Dice el versículo 3. Doy gracias, Pablo le va a escribir, y voy a correr un poquito el contexto porque esto es bueno, y uno por ahí para hacer un poquito más. Déjeme decirle que Pablo escribe esta carta desde la prisión, desde los últimos momentos o el final de su encarcelamiento, ¿sabe? Pablo va a escribir esta carta a una iglesia que estaba en Filipo, a la cual, bueno, él fue bendecido. Pablo fue bendecido por esta iglesia de Filipos porque le suministraban ayuda personal, pero también ministerial. Entonces, usted va a encontrar que algunos hermanos sí consideran que Filipenses tiene que ver con un tema general que es el gozo. El gozo, y ya vamos a ver después, que lo hemos visto también, pero ¿qué gozo? Bueno, el gozo que viene de participar juntos en el Evangelio, ¿no? Ahora, un matiz general del libro de Filipenses es el gozo, ¿bien? Pero Pablo, aquí en estos primeros versículos que acabamos de leer, va a presentar como una tarjeta de agradecimiento. Va a agradecer, estando en la cárcel, escribiendo, a los hermanos de la iglesia de Filipo que le mandaban ayuda para su ministerio y personalmente, ¿sabe? Ese es el contexto por el cual estas primeras líneas de alguna manera reflejan. Es decir, Pablo está agradeciendo a los creyentes de la iglesia de Filipo por sus contribuciones, sus ofrendas, ofrendas personales y al ministerio de evangelizar. Por eso dice él, participes en el evangelio. Ahora dice el versículo 3, doy gracias a Dios, o a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Ahora mira esto, dice que Pablo estaba orando y que en esas oraciones que él hacía a su Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Acordándose, él ora y dice que está rogando con gozo. ¿Cuál es el motivo con el cual está por decirlo, ¿no? Pablo orando de rodillas allí, recordando a los hermanos de Filipo, ¿cuál es el motivo por el cual ruega con gozo?
con alegría. Fíjate, versículo 5. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del gozo? ¿Cuál es el motivo de gratitud y de gozo de Pablo cuando ora? Versículo 5. Oro con gozo y me produce gozo por vuestra comunión. Fíjese, por vuestra comunión. La palabra allí, comunión, tiene que ver con participación, ¿sabe? Tiene que ver en todo caso con compañerismo. Dice que Pablo se goza en la oración por la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa esto? Comunión allí entendemos como participación. Los hermanos de Filipo participan conmigo, pero fíjate, no dice la comunión, no dice allí la comunión con el Evangelio. Dice la comunión en el Evangelio. Dice, yo me gozo porque ustedes participan conmigo en el Evangelio. Está diciendo Pablo, yo me gozo porque ustedes me ayudan con sus contribuciones, con sus ofrendas, para que el Evangelio sea pronunciado, sea anunciado, continúe. Repito, subraya allí la palabrita en él. Esa confusión que dice en el Evangelio, no con el Evangelio. Porque están ayudándome a predicar, a evangelizar. No está hablando con el Evangelio, significaría entonces perseveren en el Evangelio, ¿verdad? No, sino en el Evangelio. La idea aquí es, yo me gozo porque ustedes me ayudan, comunión, ustedes participan, comunión, ustedes son compañeros míos en la proclama del Evangelio, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Allí la palabra primer día es desde que escucharon por primera vez mi predicación. Allí la idea del primer día es desde que escucharon de mí el Evangelio. En otras palabras, el versículo 5, queridos hermanos, es yo me gozo, pues ustedes participan en la causa del Evangelio conmigo desde el primer día que ustedes escucharon a este servidor. Esa es la idea del versículo 5, ¿sabe? Dice el versículo 6, estoy persuadido que no otra cosa que estoy convencido de esto mismo. Versículo 6, ¿verdad? Dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El original aquí, del griego, según Francisco La Cueva, es el que comenzó una obra buena. ¿Sabe? Cuando usted se va al original, no queremos entrar mucho a eso. Francisco La Cueva, usted lo va a encontrar allí en su magna obra maestra de traducción al español, a la cual hacemos bien en atender. Es Francisco La Cueva, ustedes saben que es un gran servidor de Dios en poder transliterar del griego al español y incluso en inglés se consulta La Cueva. Él va a decir que la palabra allí comenzó en vosotros, no la buena obra, sino una buena obra, la perfeccionará. Usted sabe que esto que vemos allí comenzó una buena obra, y lo que usted va a encontrar allí, 2:13, un poquito después, para que Dios nos recuerde que Dios hace todo en el corazón del cristiano. Dice allí en Filipenses 2:13 algo que usted y yo sabemos, y es que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, aquí el apóstol Pablo se adelanta a enseñarles que Dios hace todo en el cristiano. Dios comienza una obra buena. Ahora fíjense, querido hermano, esta obra buena, ¿a qué se refiere? La palabra allí, que esta obra buena o una obra buena que comienza Dios, la perfeccionará. La idea allí en el original es completará. La va a completar totalmente hasta el día de Jesucristo. Claro, usted tiene dos maneras de entender este versículo. Algunos hermanos entienden, ¿no? Como lo decimos recién, nuestro hermano John considera que Dios comienza una obra en el alma en el momento de la conversión y la va a preservar hasta el final. Pero ¿qué pasa, Celestita, aquí? El contexto, el versículo anterior y el versículo que va a suceder después, nos está hablando que hay una obra que Pablo se goza y tiene que ver con la ayuda de los filipenses en el ministerio y su ayuda personal. Esa es la obra que Dios comenzó.
Es decir, para que usted me pueda entender, cuando él dice estoy persuadido, convencido que el que comenzó, podríamos decir así, dice Pablo, para que usted entienda esta idea, porque repito, le rige el contexto. Pablo no está hablando de las dádivas, de la ayuda de los filipenses a él, inmediatamente Blanqui va a saltar un tema soteriológico de la salvación del alma. No, sino que esta obra, o una buena obra, tiene que ver, dice Pablo, estoy seguro que el mismo Dios que comenzó esta buena obra, ¿cuál obra? Que ustedes participen conmigo, ayudándome en la proclamación del Evangelio. Es decir, que ustedes sientan ayudarme personalmente a mí, para que también a su vez yo, eso significa comunión, partícipes. Ustedes siendo copartícipes conmigo en el extender el Evangelio, Él, este mismo Dios que comenzó en ustedes esta idea, esta obra, la va a completar hasta el día final, es decir, salvando almas por el Evangelio, que será obviamente manifiesto cuando Jesús, en el día de Jesucristo, las almas salvadas. Repito, ¿por qué decimos que el término obra aquí tiene que ver con la obra de Dios en el corazón de los cristianos de Filipo? Porque ese es el contexto. Pablo no habla de la ayuda de los filipenses y inmediatamente va a saltar al cielo. Dios comenzó la salvación en ustedes y perfeccionará. Y después, fíjense, ¿a dónde huele el versículo 7? Fíjate el versículo 7, cómo lo que sucede nos marca, a qué significa obra allí. Versículo 7. También me es justo que yo sienta esto, es decir, está bien que yo sienta esto de ustedes. ¿Por qué? Porque los tengo en el corazón, en mi prisión y en la defensa y confirmación, es decir, en la consolidación del Evangelio. Pero fíjate, otra vez vuelve el contexto. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Ves? Antes del versículo 6, el que comenzó en vosotros habla, ustedes tienen comunión conmigo para anunciar el Evangelio. El versículo 7 dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia. El contexto es que la obra no tiene que ver con la salvación del alma que Dios comienza en el momento de la conversión y la perfeccionará, aunque eso también vemos en la Escritura, sino que es esto que ustedes hacen para el Evangelio y para mí, va a hacer que muchas almas se salven, ¿sabe? Y esa realidad de que muchas almas se salven será manifiesta, esa salvación, esa obra fructífera, esa perfección, esa conclusión final que completará Dios en el día de Jesucristo se manifestará. Esto es importante, que queremos ser sencillos, Tito, no sé si alcanza a entender. El texto base aquí para poder comprender esto que para muchos ha sido una, ¿cómo se dice? Una controversia. Decir, Martín, mire, acá la gracia no es tan gratuita porque si Dios no la perfecciona, bueno, podemos dudar. No, perfeccionar aquí está hablando de otra cosa. Repito, estoy seguro de esto, que el mismo Dios que comenzó esta obra buena, ¿qué obra podríamos preguntar? Bueno, de que ustedes participen conmigo, ayudándome en la propagación del Evangelio, Él mismo la complete hasta el final. Es decir, Él va a hacer la obra, a este Evangelio lo va a fructificar para que muchas almas se salven. ¿Y cuándo se manifestará todas esas almas salvadas por este mensaje que programa y ustedes me ayudan? Cuando Cristo el Señor, venga ese día, el día del Señor Jesucristo. Es cortito ahí, no hay mucho más que agregar a eso. El versículo 6 está regido por el versículo anterior y el versículo que le sucede. Entonces la palabra obra aquí, completará totalmente, tiene que ver con eso. Con esa participación de los filipenses con Pablo en el ministerio de evangelismo. Y personalmente, porque seguramente le mandaron algo para comer, algo para tomar, una ropita, digo yo. Ahora mire, amado, para que usted también pueda afirmarse en eso, o afirmar que la idea de estos versículos que leemos, la palabra obra allí, no es la conversión del alma, porque si fuera así, entonces claro, la gratuidad estaría como en juego. Ahora, para que usted pueda tener un poquito más de luz, fíjese, querido hermano, del versículo 3, ¿verdad? Cuando dice,
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿verdad? Hasta el versículo 8, del versículo 3 al versículo 8, usted márquelo allí y va a ver que Pablo está agradeciendo a Dios y a los hermanos filipenses por esto. Comienza con una oración a Dios, ¿sabe? Estoy agradecido, Dios, por ustedes, hermanos. Estoy agradecido con ustedes. Está dando gracias en la oración. Pero a partir del versículo 9, fíjese, Pablo ahora dice que va a pedir, ya no va a agradecer a Dios y agradecer a los hermanos de Filipo, sino que en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto es lo bueno que estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Qué debería ser la gracia? Aún gratuita, como la entendemos. Bueno, justamente, versículo 10, para que aprueben lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, no estamos diciendo que la gratuidad de la gracia es para el libertinaje, sino que estamos mirando aquí lo siguiente, que a partir del versículo 9, Pablo ya comienza a pedir ahora. Comienza a pedir, si quiere llamarle espiritualmente por ellos. Pero del versículo 3 al versículo 8, Pablo está hablando de algo allí. Hay un motivo para dar gracias a Dios. Así que del versículo 3, del 1.3 al versículo 8 de Filipenses, enmarque usted a qué se refiere con la palabra obra. ¿Cuál es la obra que Dios perfecciona? La comenzada en el corazón de los cristianos. Dios inclinó a los hermanos de Filipo a ayudar a Pablo. Denle de comer, mandarle una rompita, una mañanita a Pablo en la cárcel para que él también siga anunciando el evangelio. ¿Ok? El que comenzó esto, el que comenzó, persuadido estoy, que el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará. Y esto hace Dios, una inclinación que Dios pone en los filipenses para que hagan eso. Esa es la obra. Y esa extensión del evangelio hasta el día de Jesucristo producirá salvación de almas. ¿Y cuándo sabemos las almas que predicó Pablo, aún desde la cárcel? Bueno, en el día de Jesucristo, cuando Él se manifieste, veremos. Dios va a fructificar esa obra que comienzan. Hacen bien en ayudarme, dice Pablo, ¿no? Pero eso es lo que hace Dios en el corazón de los cristianos. Ahora, una aplicación que podríamos tener hoy, bueno, ayudar, ¿no? A las obras de evangelismo. Es bueno poder ayudar a aquellos que están sirviendo a Dios en el programa de evangelio, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo a vos hoy, y quizás a usted que me está escuchando, en esta mañana o en esta grabación. Por algo puedes estar hoy aquí en esta mañana, o puedes estar escuchando, y es lo siguiente, querido hermano o hermana, sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a la voz de Dios. Él te está hablando. Ahora, no te resistas. Y continúa. Los filipenses fueron solícitos en escuchar la voz de Dios. No fueron insensibles. Vamos a ayudar a Pablo. Y Pablo agradece y alaba a Dios por eso. Pero te repito para vos. Sé sensible hoy a la voz de Dios que te está hablando. No lo resistas más. Y continúa, seguilo. Entonces, con respecto a la gracia gratuita, ahora nos salimos del contexto de la interpretación. Hoy dimos la explicación, tratamos torpemente de darle una aplicación para usted, pero queremos volver a la gratuidad de la gracia. Pablo dice a Corintios, no les he podido a ustedes escribir como espirituales, sino como a niños, porque aún no soy capaces, ¿verdad? Bien. Este texto nos muestra que hay cristianos que pueden ser y tener periodos de carnalidad, sí. Pueden tener periodos en que aparentemente no son perfeccionados, sí. Pero pastor, el filipense dice esto, no, pero está hablando de otro contexto. Filipenses habla de la obra de Dios en el corazón de los filipenses, no es del alma de un cristiano. ¿Es la voluntad de Dios que crezcamos en conocimiento, en ciencia y en irreprensibilidad? Sí. Pero repito, este pasaje de Filipenses no medra la gratuidad de la gracia, porque el sentido escritural es el que le estamos dando. ¿Verdad? Pero ahora vamos a pasar, los Filipenses, por amor al tiempo, un poquito más rápido, ¿verdad? A un texto que también es muy fuerte, y usted da vuelta a la hoja, capítulo 2 de Filipenses,
por amor al tiempo, y este está allí en capítulo 2, versículo 12, perdón. Capítulo 2, versículo 12, escritura. Porque aquí vamos a encontrar un versículo que parece también que atentaría a la gratuidad de la gracia. Y va a decir lo siguiente allí, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice allí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está Martín, le estoy aniquilando la gracia con esto, ¿eh? ¿Qué significa esto? Estoy aniquilando la gracia, hermano Martín. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que el cristiano, si no se ocupa de su salvación, entonces la gracia no era tan por la fe sola. Tiene que hacer algo. Repito, perdón por yo interrumpir el texto. Le pido disculpas porque es como, quiero ser espontáneo, no tan... Dice la Escritura aquí, repito, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced, después dice allí en el versículo 14, todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean reprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y repito, esto es una respuesta que el cristiano se le exhorta, es una respuesta, no una demanda. Pero repito, como les digo, si usted enseña una énfasis de la salvación por señorío, y sí, va a tener que arriar a los cristianos porque el cristiano gozosamente no va a servir a Dios, porque esta gracia que sirve es parecida a otras. Parecía a los vecinos testigos de Jehová, a nuestros amigos católicos, a los vecinos que siguen el Islam. Las obras tienen como base, perdón, las religiones tienen como base la obra. Y la de Cristo es parecida. Si hay que enfatizar el señorío, es parecida, entonces no es una más. Pero cuando usted enseña la gracia que Pablo enfatiza en Gálatas, enfatiza en Romanos, cambia para la gloria de Dios tremendamente y para mayor amor hacia Él. Entonces, Martín, ¿qué hacemos aquí? Muy bien, mire, este texto que acabamos de leer tiene una confusión ahí en el versículo 12. Dice en el versículo 12, por lo tanto, Celestita, yes, por lo tanto, dice, ¿sabe qué significa eso? Que Pablo va a decir que esta salvación que deben ocuparse tiene relación con lo que acaba de contar anteriormente. Cuando dice por lo tanto, Maurito, está diciéndonos, por lo que acabo de decir, usted ahora ocúpense. Y vamos a ver qué significa ocuparse. ¿Qué le precede al texto? Y se lo leemos un poquito para entrar a esto, porque esto es cortito, es simple, hermanos. Dios nunca quiso de una manera hablar metafísicamente a los hermanos. De manera, salvo el libro profético o apocalipsis, como Apocalipsis, Dios siempre pretendió ser claro al comunicar. No tenemos que encontrar un metamensaje. ¿Qué significa ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor? No hay nada escondido. Aquí Dios no nos quiere hacer una trampa para que nosotros encontremos un misterio. Es muy simple encontrar, Eric, ¿qué significa ocupados en vuestra salvación con temor y temblor? Antes de esta expresión dice Pablo, por lo tanto. ¿Y qué dice por lo tanto? Mira el contexto de por lo tanto. Va a ser el versículo 3 del capítulo 2. Fíjate qué le precede a la salvación ocupada con temor y temblor. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Versículo 5. Acá viene el centro del por lo tanto. Camila, acá viene el centro, Claudita, Alejandra, Tito, por lo tanto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta los sumos
Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Versículo ahora 12, por lo tanto. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Por lo tanto, otra palabra que usted puede poner allí, debido a esto, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Saben que la palabra allí, ocupados, tiene que ver con trabajar y tiene en el griego un sentido enfático, es decir, trabajen duramente. La palabra ocupados, Mauricito, allí es de un énfasis determinado, es claro, enfático, y es trabajar, trabajen. Algunos escritores dicen produzcan, ¿verdad? Pero aquí está el punto en que quizás cuando usted lo ve con un lente de la gracia o con el señorío, ha confundido y atado a muchos al no gozo y libertad de vida de Cristo. ¿Sabe cuál es? Que la palabra salvación, Blanquita, ahí, ¿te acuerdas que lo vimos allí en Corintios? Hay 3 palabras, querida Cinti, hay 3 palabras en la Biblia que hablan de salvación. ¿Se acuerdan que una vez vimos? Lo vimos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Hay 3 términos de salvación, 3 ideas de salvación en la Biblia. La primera palabra que se usa salvación es para aquella salvación o liberación material de peligros en esta tierra. Es decir, la salvación emplea en algún momento en la Escritura para referirse a peligros materiales o temporales en esta tierra. Ese es un término de salvación, ¿sabe? Después hay otro término de la palabra salvación que tiene que ver con la liberación espiritual y eterna que acontece cuando uno pone la fe en Cristo. Es decir, cuando uno pone la fe en Cristo, su alma es liberada de la condenación eterna o del infierno. ¿Sabe? Entonces es la segunda acepción de salvación, como se usa. ¿Sabe? Pero hay otra, que la vimos en Corintios, ¿se acuerda? Y es aquella liberación de lo que el escritor Bay, el diccionario Bay y otros, significa la liberación de la servidumbre de pecado. Es decir, ¿se acuerda que lo vimos en 1 Corintios, Camila, 15:2? Que la palabra salvo tenía que ver con liberación de aquello pecaminoso. Aquello que es pecaminoso. Bien, repito, la palabra aquí salvación, del versículo 12 de Filipenses en capítulo 2, no es salvación eterna del alma. No es que usted tiene que cuidar la salvación de su alma, si no se va al infierno. Sino la liberación, soteria, diría allí en el original, o sotería, en el original, que es ser librado de las consecuencias de una actitud pecaminosa. ¿Sabe? Esto que le hablo yo no es un invento, ¿no? Usted puede ir a las Escrituras y hacer una exégesis seria y va a encontrarse que la entendimos mal. Y no quiero hacerlo con presunción, sino que si se nos explicó con los lentes del señorío, le cabe justo este pasaje, ¿verdad? Pero seamos bíblicos. Fíjate vos entonces cuando dice por lo tanto, versículo 12, y yo salto para ir al meollo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe qué está hablando aquí el apóstol? Y se lo voy a parafrasear. Ellos tenían que liberarse de una actitud que tenían los filipenses allí. ¿Cuál es la actitud? Versículo 3. ¿Qué había allí? Había contienda y vanagloria. Dice, por lo tanto, como Jesucristo siendo hombre se humilló, padeció, se despojó, se fue obediente, miren a Cristo para que ustedes se liberen de esa vanagloria personal y contienda en la cual están. No hagan nada por contienda, sino hayan en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Sean humildes, no sean pelientos. Haya en vosotros, versículo 5, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, mirando a Cristo, dejen de pelear, dejen de buscar la vanagloria personal y ocúpense de esta salvación con temor y temblor. ¿Qué significa salvación, hermano Martín? Liberación.
Liberación de esa actitud pecaminosa, porque es pecaminosa, de manera que este texto usted lo va a leer así. Lleven a cabo, dice alguien, el trabajo de quedar libre de contiendas y vanagloria, mirando a Cristo. Quedar libre lo utiliza el autor Bain en su diccionario. Nosotros le decimos así: trabajen duramente, eso significa ocuparse, para liberarse de contiendas y vanaglorias que los aleja del carácter de Cristo. Pablo, repito, queridos hermanos, si estamos terminando, le animo que usted pueda profundizar esto. No está hablando aquí que si usted no trabaja va a perder su alma. Él lo desafío a cualquier hermano que venga y los vemos juntos. ¿Por qué? Primera premisa: la salvación es por la fe sola, no por obra. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Peinado con eso? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Yani. La salvación es por la fe sola, le pone color, excelente. Dice, ¿a dónde le traje? Es por la fe sola, ¿no es cierto, Yani? No por obras. Si yo estoy leyendo versículo 12, que debo ocuparme de mi salvación, estoy diciendo entonces que no era por fe, era por obra. Entonces no puede decir eso. No puede ser eso lo que esté diciendo Pablo, debe ser otra cosa, es lo que le estamos explicando. Entonces, Pablo no habla de cuidar la salvación del alma, porque ese ya está hecho por Cristo, por la fe sola, sino que de liberarse de aquel sentir que es más humano, que no es el que hubo en Cristo Jesús. Versículo 5. No es el que hubo en Cristo Jesús. Liberarse de la vanagloria y de la contención que había allí entre los hermanos. Entonces, hermano, ¿qué te puedo decir esta mañana a vos que me escuchás o que estás aquí? Nos toca a nosotros, queridos hermanos, ocuparnos en lo que nos toca, ¿verdad? Para ser como Cristo. ¿Saben que la palabra, fíjense, terminamos, ahora sí, uno quiere explicar más porque quiere afirmar, pero fíjense en el versículo 3, y dice que si yo me ocupo, o sea, en lo que me toca de esta salvación, que es liberarme de esa actitud pecaminosa de engreimiento. Mire, querido hermano, si vos estás lejos de Dios, eso es vanagloria también. Ni que hablar si sos contencioso, ¿no? No seas peliento. Hay hermanos que, no, puedo ser yo peliento, tengo una actitud pelienta, ¿no? Bueno, ya está, eso no tiene que ver con Cristo. Pero el punto es, me ocupo en lo que me toca, trabajo, ¿verdad?, para ser como Cristo, pero ¿sabes qué dice en el versículo 3? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. La palabra allí producir significa Él da la energía. Allí que es Dios que produce el querer como el hacer, significa Dios te va a ayudar a hacer esto. Ocúpate en lo que te toca para ser como Cristo, y yo tengo que decirte, no estás solo para eso. Porque Dios, dice otra traducción, activa en vos para que haga efecto. Liberarte y seas como su hijo. Él te da la energía, eso significa produce así. El original, ¿no? Te digo, ocúpate. Es un trabajo, es una exhortativo. El término aquí de ocupados es exhortativo. Pero repito, hermano, no tiene que ver con la salvación del alma. Y esta es una obra que, ¿cómo me ocupo? Mira más de Cristo. Mira a Cristo humillado, no mira a Cristo caminando por el agua, porque si vos lo mirás a Cristo caminando por el agua, si vos querés caminar con el agua, mirar a Cristo caminando por el agua está bueno, gloria a Dios. Era una señal que tenía para Israel, para que creyera. Vos mirá a Cristo colgado en la cruz y eso te humilla. Eso te saca la espuma. Mirá al Cristo humillado, no mirá al Cristo que vence, porque no está mal. Y sabemos que es el león de Judá y todo. Pero cuando vos mirás a Cristo crucificado, y perdón por traer esta paráfrasis un poco de la cultura, lo ves perdiendo, lo ves maldito, hecho pecado. La gente dice, está perdiendo y estaba ganando. ¿Cómo me ocupo? Mirá más de Cristo, pero ¿cuál Cristo? El de la cruz. Porque el otro Cristo te produce altivez, ¿viste? Y está bueno, debemos ser valientes, podemos ser guerreros, pero Dios quiere otra cosa, quiere carácter. Valiente sí. Ocúpate en lo que te toca para ser como Cristo. No estás solo, pues Dios te dará la energía por ello, ¿está? Y termino con esto. ¿Cómo lo hacemos?
Dice, hablando de este bendito Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exalta, dice el versículo 9, sobre todo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y lo que están en la tierra y debajo de la tierra. Si eso no te produce temor y temblor, todos nos doblaremos la rodilla delante de Él. Decimos en esta mañana, querido hermano, que estaría bueno que seamos sensibles, mirando un poquito más el texto de Filipenses, escudriñando y haciendo una exégesis seria y simple. Acá se dio cuenta que no nos fuimos a otro libro. Nos quedamos allí nomás. Bendita gracia. Y sí, procuremos que mirando a Cristo y de una manera, en esa parte que nos toca, procuremos ser irreprensibles, crecer en conocimiento y en toda ciencia. Pero eso es muy distinto que dependa de vos. Lucho es de Cristo. Estamos todos animados a ser irreprensibles, a crecer, a madurar, sí. Pero la gracia es gratuita. Sé sensible a la voz de Dios, como decimos, ¿no? Sé sensible, no le resista. Y seguí.